Gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Que esta tarde, cierto, sea una tarde de mucha bendición. Amén. Porque Dios nos conoce, ¿cierto? Agradezco al Señor este privilegio que el Señor me da. Contento de verle, me gozo de ver los niños trabajando. A mi hermano que coordinaba, Dios le bendiga mucho, ¿cierto? Y me gozaba con todo mi corazón, Señor. Ahí está el remanente del Señor. Dios te bendiga a nuestro pastor anciano, Dios le bendiga mucho. Bien, mis hermanos, les invito a buscar el libro de Nehemías. ¿Cuántos han venido por una buena palabra? Queremos que el Señor nos hable a lo profundo del corazón, ¿cierto? Para todos los que nos escuchan esta tarde. Que esta palabra corra y sea enviada, ¿cierto? Amén. Y sea prosperada. El libro de Nehemías, capítulo 4. El libro de Nehemías, capítulo 4. Del versículo 11. Como la vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie con reverencia a nuestro Dios. Amén. Nehemías capítulo 4 del versículo 11. Después de Crónicas. 4:11. Amén. Amén. Bien, si lo hemos encontrado, ¿cierto? Todos con reverencia. Y le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. En su nombre. Amén. Eso es. Del versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviere, ellos caerán sobre nosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse el pueblo por familia, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde entonces, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas detrás de ellos. Y estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que carreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban y con la otra, en la otra tenían la espada. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos en su presencia. Espíritu del Señor, danos esta palabra, entendimiento para entender esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor en su título, habla de los enemigos, precauciones contra los enemigos, ¿cierto? En los tiempos de Nehemías, quizás para los niños, para los más nuevitos que están, Nehemías era un siervo de Dios, ¿cierto? Que volvió con el pueblo de Dios que estaba en cautividad por 70 años, tuvo el pueblo de Israel en esos tiempos antiguos. Y él volvió de la cautividad con todo el pueblo, con una parte del pueblo. Para hacerla más pequeña el cuento, y ellos tenían una tarea de edificar los muros que estaban destruidos. El enemigo había destruido los muros de Jerusalén, el pueblo, todo. Habían llegado otros antes con Esdras, pero ahora venía Nehemías con otro grupo a edificar.
Y en toda edificación que sea del pueblo de Dios hay enemigos. Sí, amén. Es verdad. Sí, Así Señor. es, amén. Esto nos muestra, hermano, la lucha que hay contra la iglesia, contra nuestra vida espiritual. Amén. 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 Vamos a aplicar esta palabra específicamente a nuestra vida espiritual, pero para entender, se levantaron hombres, ¿cierto?, que odiaban al pueblo de Israel, lo odiaban. Y por lo tanto ellos hacían escarnio de ellos. Y ellos decían, ¿qué hacen estos débiles judíos queriendo levantar los muros? Así es. Eso era el escarnio que hacían. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Cierto? Y ellos decían, si viniera una zorra, un animalito, le botará sus muros. Así es. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero había un siervo de Dios, Nehemías, era un siervo de Dios. Qué importante cuando crecemos, ¿cierto?, en la gracia de Dios. Amén. Crecemos en el conocimiento. Esto le sirve a las mamitas en la casa, a los dueños de casa. Nos sirve, ¿cierto?, a todos. Porque de una manera el enemigo otra pelea contra nuestra familia. Estamos viendo lo que está pasando en las naciones, en los países. Amén. Este país de Chile. Los niños, tenemos que proteger a los niños. Amén. ¿Cierto? Y esta palabra esta noche nos habla de levantar los muros de fe. Amén. De levantar los muros que están caídos. Gloria a Dios. Pero hay enemigos, hay enemigos. Ahora, el enemigo antes era literal, físico, Sí. pero ahora es espiritual. Amén. Amén. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga este lugar de oración. Amén. Ayúdanos, Señor. Créame lo que Dios habla antes, tiempo a tiempo y fuera de tiempo. Señor. ¿Cierto? El hermano, mi pastor que me cuesta decir, me decía, ¿habrá algo profético? Sí hay algo profético. Porque Dios advierte a su iglesia. Amén. Y el enemigo va a venir y decir, ¿qué hacen estos débiles? ¿Cierto? Haciendo culto. Ayúdanos, ¿Cierto? Dios. ¿Qué hacen estos débiles? Este poquito remanente. Y el enemigo hace escarnio a veces. Así es. No podrán ellos, dice, no podrán. Pero había un hombre en Nehemías, ¿cierto? Un hombre de Dios, Sí. que no le hizo caso a sus voces, precavido, un hombre precavido, un hombre con madurez, un hombre que supo, ¿cierto?, responder con fe a la acechanza del enemigo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Entonces el enemigo decía, no, esto no van a poder terminar estos muros. Porque ellos sabían, ¿cierto?, que si levantaban los muros de Jerusalén, si se levantaba esa ciudad otra vez, ellos iban a tener problemas, los árabes, todo. Y ahora literalmente esta cosa. Así es. Que Dios nos bendiga para que vean que esta lucha ha estado siempre. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Amén. ¿Cierto? Y el enemigo también lucha contra la iglesia. Sí, Señor. ¿Sabe? Lo que me llamaba la impresión de esta palabra es que Nehemías entendió al enemigo. Ese es el punto que queremos tratar, de entender al enemigo. Así es. Entenderlo. ¿Por qué Dios permite la lucha en la iglesia personal contra el pueblo de Dios? Porque quiere que usted y yo conozcamos que hay una lucha. Amén. Y que tenemos que entender al enemigo. Así es. Mire, la palabra dice el Señor, lo que leíamos. Y cuando vieron nuestro enemigo que lo habíamos entendido, nos volvimos cada uno al muro. ¿Me entiende? ¿Por qué permite el Señor a veces la lucha en la iglesia? Para ver la madurez que hay en nosotros. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios va a entrar, como sea va a entrar, el enemigo va a entrar en la iglesia. Y está entrando en estos tiempos. Y cuando pilla una iglesia débil, una iglesia sin fe, con las manos bajas, ¿cierto? El enemigo hace estrago. Así es. Y eso lo hemos visto. Amén. Por eso que Dios prepara antes su iglesia. Así es. Prepara antes su iglesia, ¿cierto? Que sea una iglesia que ore, que busque a Dios. Una mujer precavida, un hombre precavido. Quizás estoy predicando este día para hogares que me están escuchando. Familia que tienen sus niños, ¿cierto? En el colegio, sus niños en el liceo, ¿cierto? Y están ahí quedados, no han buscado a Dios, no han orado por sus niños. Y el Señor está diciendo esta noche que hay que levantar los muros. Amén. Porque el enemigo va a dar con ímpetu contra su casa. Señor. Usted tiene que velar por su matrimonio, Amén. velar por sus niños, velar por su familia. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Son un tiempo difíciles. Entonces dice la palabra del Señor en el 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos
y los matemos y hagamos cesar la obra. No sepan ni vean. Mire, esa es la idea del enemigo. Que la iglesia no sepa y ni vea. Una iglesia sin entendimiento espiritual y una iglesia ciega, le da lo mismo. ¿Me entiende? Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos de nuestros hermanos en estos tiempos estamos predicando? Hermanos que han quedado en el hogar, se han cegado, no entienden. Sí. Que Dios nos ayude a entender, iglesia del Señor. Amén, amén. Que no entiendan ni vean. Mire la astucia del enemigo. Mi hermano querido, mire cómo el enemigo planea. Que esta iglesia no entienda ni vea cuando entremos en medio de ellos y hagamos cesar la obra. Bendito Dios. ¿Qué digo? Ayúdanos, Dios. ¿Quiere cesar la obra del enemigo? No. Sí, amén. Le conviene, pues. Amén. Sí, es verdad. Le conviene al enemigo, ¿cierto? Y canta victoria cuando hace cesar la obra. Amén. Cuando usted como dueña de casa, como familia ya no ora, ya no busca a Dios, vino, ¿cierto? Esa depresión, esa angustia, quizás se defraudó por algo, no lo sé. Y el enemigo dice, y ahora la tengo, ahora está en mis manos. Pero cuando usted es una mujer, un hombre que ora a Dios, que busca a Dios, está construyendo los muros. Amén. Y cuando viene el enemigo, da con ímpetu, pero los muros están firmes, aleluya. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. ¿Sabe? Una mujer de fe en el hogar, una mujer de fe, una madre de fe que ora al Señor, tiene muros sobre sus hijos, muros espirituales. Los bendice cuando van al colegio, ora por ellos. Y esos muros espirituales están ahí. El enemigo va a dar con ímpetu, pero ellos tienen los muros fortalecidos en su mente. Ellos saben que son creación de Dios. No son evolución, son creación de Dios. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Qué preciosos los niños. Bendecimos a los niños esta noche, Amén. esta tarde. Porque ellos están aprendiendo de niñitos que son creación de Dios, que son pueblo de Dios. ¿Cómo está el enemigo haciendo estragos afuera? Sí, Señor. ¿Cierto? Entendimientos corruptos. Sí, amén. Un sistema corrupto que se está levantando. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Usted sabe lo que estamos hablando. Amén, amén. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Sí, Señor. Escuchaba un pastor un día que en la televisión, un pastor decía, ¿a dónde llegó esta raza humana? Nunca se ha visto la bajeza tan grande del ser humano. Está más bajo que el animal. Porque el animal respeta el animal, pues. ¿Cierto? Especie con especie. Pero el ser humano ya cayó en lo más profundo. Que Dios tenga misericordia. Amén. Por eso en la iglesia debemos levantar los muros. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén, amén. Pero sucedió que cuando venían los judíos y habitaban entre ellos, no decía hasta 10 veces de todos los lugares, donde nos volviera, ellos caerán sobre vosotros. Habían judíos, habían allí en esos pueblos, ¿cierto? Judíos que venían y decían a Nehemías, mira, de este lado vendrán, caerán sobre ustedes. Qué precioso cuando hay hermanas preocupadas de la vida espiritual de la iglesia, ¿cierto? Y hablan en el nombre del Señor. No estamos durmiendo, estamos despiertos. Sí, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sobre todo en el área profética debemos despertar en esa área. Amén, amén. Cuidar esa área para que no haya mentira ni engaño. Así sea, Dios. Que Dios nos bendiga, mi hermano querido. Poderoso Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces por la parte baja y el lugar detrás del muro, en los sitios abiertos, puso al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestra hija, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bendito Dios. Pelead por ellos. Miren lo que nos manda el Señor. Pelead por vuestra familia, por vuestros hijos. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga a mi hermana. Que peleen por sus niños. Amén. Pero la pelea no es con armas carnales, con la fe del Señor, con la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Pelead por vuestros hijos, pelead por vuestra familia, pelead por ellos, pelead por la salvación de ellos. Señor, amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén.
En estos tiempos que vivimos, el afán, mi hermano querido, las cosas de este mundo nos han afanado. Hay un mundo afanado, ¿cierto? Y descuidamos la salvación tan grande, mi hermano querido. Señor Jesús, de verdad. Yo me pregunto a veces y digo, todos nosotros, Cristo viene. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy o mañana? ¿Cuánta lamentación habría? ¿Cuánto pueblo del Señor afuera? ¿Cuánto de nuestra familia? Le predico a mi familia. Dice la palabra de Dios, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, Señor. Hoy donde está la oportunidad. El día de mañana no lo conocemos. Amén. Pelear por nuestros hijos. Pelee, hermano querido, pelee. Pueblo del Señor, aliento al pueblo a pelear. Amén. La buena batalla de la fe. Yes, amén. Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Nehemías animaba al pueblo a pelear, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había abaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire, quiero explicar este versículo, entenderlo. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Hermana, esto es profético. Cuando usted entiende, cuando usted capta la idea por dónde viene el enemigo, a su matrimonio, a sus hijos, y usted entiende el enemigo, usted se mueve al muro y Dios lo reprende. ¿Me entiende, no? Amén. Sí, Señor. ¿Cuál es la idea de Dios? Era que ellos entendieran al enemigo. Así es. Que el Señor nos bendiga. Sí, Dios, amén. Que el Señor nos ayude. Hay un plan de Dios en esto, un plan espiritual, mi hermano querido. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Entonces cuando usted es una mujer sabia, edifica la casa, edifica su casa. Siente una mujer sabia, dice, que edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la destruye. Así es, así dice su palabra, mi Dios. Que Dios nos bendiga. Una mujer sabia en Cristo y conoce la artimaña del enemigo. Así es. Una mujer sabia en el Señor sabe que el enemigo ronda su matrimonio y pone oración, reprende al diablo. Amén. Señor. ¿Me entiende? Una mujer sabia, cierto que ve que sus niños ya están creciendo en la edad donde ya van creciendo, conociendo. Esa mujer que conoce a Dios pone un muro allí de oración, de fe. Amén. Conoce al enemigo, sabe que el enemigo va a venir contra sus hijos en la adolescencia para querer arrebatárselo, corromperlo. Pero usted es una mujer sabia, aleluya. Una mujer que conoce a Dios, al conocer a Dios, conoce al enemigo. Amén. Gloria a Porque si Dios. usted conoce a Dios, sabe discernir al enemigo. Esto es una mentira, esto es un engaño. Aunque parezca bonito, pero sabe que es un engaño. Bendito. Que Dios nos bendiga. Mi alma te alaba, Señor. Por eso que es importante, mi hermano querido, una mujer que conoce a Dios, un hombre que conoce a Dios, una persona que es instruida en las cosas de Dios, sabe pelear esta buena batalla, conoce cierto lo que es del enemigo. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué precioso, hermano, entender. Cuando entendimos al enemigo, mire, yo quería ver ese punto porque me atraía mucho, meditaba en eso. ¿Cómo Dios prueba a la iglesia si la iglesia hay madurez? Dios permite, recuerde que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Él permite las cosas. Permite a veces que venga la mentira para saber si nosotros estamos en la verdad. Que Dios nos ayude. Amén. Para que Dios bendiga una iglesia, mi hermana querida, hermanos que van al frente. Para que Dios bendiga una iglesia, primero Dios tiene que probar la verdad. Así es, Señor. Si la iglesia es verdadera, si camina en la palabra, Dios la va a bendecir. Amén. Amén. ¿Me entiendes? Sí, Señor. Mire, hay un versículo que me acuerdo que está en Deuteronomio 13, mi hermano. ¿Quién lo puede leer? Fuerte y claro. Deuteronomio 13. Y el versículo 3 por ahí. Fuerte y que lo lean. El 3 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador
de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuál es la situación en ese versículo, en ese capítulo? Que el Señor le decía, cuando en ti se levantare profeta, soñador de sueños, y te anunciare prodigio, te anunciare milagro, y si se cumpliera ese milagro, imagínense, y si se cumpliera el milagro, pero te aparta del camino, no le hay oído a tal profeta. Amén. ¿Me entienden? ¿Ven que Dios va mucho más allá? Amén. ¿Se imaginan estos tiempos, hermano querido, donde el enemigo está haciendo estrago, el engaño es grande en el mundo? Y estamos viendo los tiempos peligrosos. Dice el libro de Mateo que vendrán falsos profetas, falsos maestros, Sí, amén. y harán prodigios, Amén. y harán milagros. Así es. Y si entrara aquí en la iglesia, hágase un prodigio, un milagro, pero le predica otro evangelio que no es Cristo, no le hagan caso. Amén. Esa es la idea. ¿Me entienden, no? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así es, Bendito Dios. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Porque aquí lo que vale es el evangelio. Sí, Señor. Es Cristo el Señor y a este crucificado. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén, amén. No hay otro camino, mi hermano. Sí, Señor. Hay un camino. Y un Jesucristo. Sí. Que Dios nos ayude. Dios nos va a presentar ante Dios Padre. Amén. Dios nos ayude, hermano querido. Estamos viviendo los tiempos peligrosos. Por eso, Nehemías, cierto libro que estamos leyendo, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios quiere una iglesia madura, Amén. una iglesia que crezcamos. Cuando usted le profetice, tiene que hablarle del Señor, ¿cierto? Tiene que hablarle y ponerle en el camino de Jesucristo el Señor. Sí, Y el mensaje del Señor no cambia, arrepentido y convertido. Amén. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor. Esa es la verdadera palabra. Amén. El Señor, si lo ve que andamos medio descarriados, nos va a sobar el lomo. Dios nos declara la verdad. Amén. Primero su evangelio Así y es. después nos sana, nos restaura el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Hay mucho engaño en la tierra, mi hermano querido. Usted está viendo en la televisión las cosas, Es verdad. las multitudes que son arrastrados. Amén. Cuando oyeron nuestro enemigo que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Bendito Esto- Dios. Cada uno. El corista ahí, cantando, pero con la espada lista. Sí, Amén. 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 Como iban los niños jóvenes, ¿cierto? Sí, amén. Mi hermana ya cocinando, pelando papitas como decían los antiguos, pero con su espada lista. Sí, amén. Señor, amén. La palabra en su boca. Poderoso Señor. Jesús. Cuando el niño botó algo, ¿qué sale de nuestra boca cuando el niño botó? Quebró un frasco en la casa. ¿Cierto? Ahí se vemos. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí, mire, pruébese usted, pruébeme yo. Le predico a los que me escuchan cuando su niño hace desorden. ¿Qué tiene en la boca? ¿Con qué sale de mi boca? Porque aquí cada uno tenía su espada. La espada es la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra del Espíritu. ¿Cómo reacciono? Cada uno en su tarea, pero con su espada. Sí, Amén. amén. Con una mano trabajaban y con la otra lista para sacar la espada. Así es. Una mujer sabia. Cuando discute con la vecina, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Habrá palabra de Dios? ¿Cómo le decimos? Ay, que soy cristiano. Ay, que me convertí. Ayúdanos, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Señor, amén. En todo lugar, ellos construían el muro, pero estaban preparados. Nehemías lo armó a todo. Era un hombre inteligente, Amén. un siervo de Dios, un siervo maduro. Sí, Señor. Entonces, él sabía, ¿cierto?, por qué lado venía el enemigo. Se imaginaba, ¿cierto?, los lugares más débiles. Allí puso hombres con sus armas, ¿cierto?, listos para defender la ciudad, defender los muros. Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Un pastor inteligente, un pastor que conoce la palabra
de Dios. Es equilibrado. No tiene miedo de sus cosas, porque si Dios lo levantó, Dios lo va a respaldar. mi hermano. Sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Dios, Y amén. cuando vieron que lo habíamos entendido, Dios desbarató el consejo de ellos. ¿Cuánto queremos que Dios desbarate el consejo que ha levantado contra su familia? Amén. ¿Cuánto queremos esta tarde que Dios desbarate el consejo que levantó quizás algún aguijón en su cuerpo, quizás alguna maldición, no sé lo que hace el enemigo? Pero si usted y yo entendemos al enemigo, Dios le va a desbaratar ese consejo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y usted y yo nos vamos a volver a trabajar al muro del Evangelio del Señor. Oh, sí, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Miren lo que leíamos en Deuteronomio. Qué fuerte, hermano querido. Cómo Dios le advierte al pueblo. Ellos iban a conquistar una tierra. Y el Señor le dice, cuando entréis a poseer esa tierra, no hagáis como las otras naciones. Porque ellos escuchaban a los obreros, a los muertos. Así es. Sí. Ellos ofrendaban sus hijos, hermano, a los dioses. Así es. Era literal eso. Y el Señor le advierte por Moisés, le dice, cuando entréis a esas naciones, no hagáis como ellos, porque ellos eran pueblo del Señor. Y si en ti se levantare profeta o soñador de sueños, y aunque te dijere todo lo que está en tu corazón, pero te apartar del camino, no hagáis caso de ellos. Amén. Clarito, ¿no? Sí, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Recuerden que no luchamos contra carne ni sangre. Así es. En los Hechos de los Apóstoles encontramos muchos hechos que nos marcan, ¿cierto?, para nuestra vida espiritual. Sí, amén. Encontramos una muchacha que tenía espíritu de adivinación, Amén. un espíritu profético. ¿Cuántos se han movido son la iglesia? Amén. Así es. Sí, pues. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Sí, amén. Pero Pablo está ahí y le profetiza a Pablo. Y Pablo por un tiempo lo deja, pero después reprende ese espíritu. Sí, amén. Y le dice, ustedes son hijos del Dios Altísimo. le dice. Amén. Y lo levanta así. Uno se sintió orgulloso. Una profecía tremenda. Pero Pablo sabía que era un espíritu que no era del Señor. Sí, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Amén. Hermano querido, esto parece increíble, pero estamos rodeados por huestes espirituales de maldad. Amén. Hay un sistema en este mundo que está corrompido. Sí, Señor. Alcoholismo en las calles, drogadicción, delincuencia. Los gobiernos quieren parar esto, pero hay demonios tras de eso. Sí, amén. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Amén. Por eso nosotros como iglesia debemos construir nuestros muros. Sí, amén. Amén. Levantar muros fuertes de fe, de oración, Sí, Señor. de confianza en nuestro Dios. Porque Él va a pelear por nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a su iglesia. Bendito Dios. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanza, escudo, arcos, corazas detrás de ellos. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían su espada. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios. El Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, Sí, amén. sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Sí, amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. De día y de noche meditará en este libro, en el Evangelio. De día y de noche meditará en el Evangelio. ¿Cierto? Y harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Si la iglesia permanecemos en su palabra, entonces citaremos el Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Bendito sea el Señor.
te bendiga. Pero Dios tiene que probarnos también, Así es. si hemos crecido en la palabra. Esa es la idea. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Dios bendiga a los niños, a las mamitas esta tarde. Que Dios nos bendiga. Quédese con esta palabra. Y cuando oyen nuestro enemigo, que lo habíamos entendido, una mujer sabia entiende, un hombre sabio entiende. Y no somos sabios porque seamos más capaces, sino porque Dios nos da entendimiento. ¿Cierto? Y entendimos, ¿cierto, mi hermana? Amén. Esto no es nada del Señor, ¿cierto? Sí. Esto es trama del enemigo, Amén. Sí. ¿cierto? Cuando le pone, por ejemplo, en contra un hermano, trama del enemigo. Así es. Los pastores, a veces se les profetiza mucho a los pastores. No, mira, y ponte, y lo pone así como que después el pastor ve enemigo en todos lugares, toda la iglesia. Y no es así. Así es. Que Dios nos bendiga. Puede haber desacuerdo entre nosotros, pero eso es parte de la vida. Sí, amén. Pero eso no significa que no nos amemos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. No busquemos enemigos donde no hay. Amén. Que Dios nos bendiga, nos enseñe. Porque el Señor es el que le guardará su depósito. Sí, amén. ¿Cierto? El Señor es el que cuida lo de nosotros. Si nosotros velamos por su obra, Él cuida por lo de nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendiga a los niños esta tarde. Amén. Bendiga a todos los que nos escuchan esta tarde. Que esta palabra corra y sea glorificada. Amén, amén. Entienda. Que Dios habla a tiempo, fuera de tiempo. Sí, Que Señor. Dios habla del tiempo. Sí, Sí, amén. amén. Que podamos entender la artimaña del enemigo. Y cuando lo hemos entendido, Dios desbarató el consejo de ellos. Así es. Qué precioso, ¿cierto? Sí, amén. Porque, mire, Dios desbarata el consejo de ellos. Con esto termino. Cuando Saúl perseguía a David, dice que David iba por un sendero y Saúl con todos sus soldados por otro sendero. Y dice que el Señor escondía a David de Saúl. Y Saúl no lo veía, pero estaban cerquita y no lo veía. Porque el Señor lo escondía. Sí, amén. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Mi alma. Jacob Jacob significa usurpador malo. Cuando era Jacob, tenía que juntarse con su hermano y el hermano tenía acechanza de muerte contra él. Pero Jacob clamó a Dios, luchó con el ángel y el ángel le cambió el nombre. Amén. No te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Amén. Le cambió el nombre. ¿Cierto? Ya no será más mentiroso, ya no será más fraudulento. Jacob era un hombre de Dios, que era fraudulento. Sí, amén. ¿Cómo necesitamos que Dios nos cambie el nombre todavía? Sí, Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Porque el cambio viene de dentro. Amén. Podemos tener la chapa de cristiano, Así es. Es verdad. ¿cierto? Y Jacob era usurpador, mentiroso, pero cuando luchó con el ángel lo cambió. Le dejó una cojera Sí. Sí, amén. para que recordara quién era el que mandaba. Y ahora Jacob dependía de un bastón, dependía de la fe del Señor. Sí, amén. Cuando uno aprende a depender de la fe del Señor, entonces uno pelea por nosotros, Él pelea. Amén. Así es, Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Pero cuando yo dependo de mi fuerza, me voy a cansar, Sí, amén. ¿cierto? Sí, amén. Me voy a cansar. Qué precioso depender del Señor. Amén. Maravilloso. Sí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga esta tarde. Amén. Para mí es un honor poder predicarle la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, amén. Sean bendecidos. Amén. Gracias, Amén. Señor. Que esta palabra quede en el corazón. Entender al enemigo. Dios sabe por qué no habla. Dios envía la palabra. Hay luchas grandes a veces y nos derrotan. Hay muchos hermanos derrotados, ¿cierto? Yo he encontrado andando predicando por ahí muchos hermanos que no quieren nada con la iglesia. Así es, mi Dios. Fueron derrotados porque no entendió la jugada del Sí, enemigo. amén. No entendió que a veces el enemigo nos prueba, o sea, el Señor nos prueba con el hermano, güey. ¿Cierto? A veces cuando estamos de acuerdo con el hermano, Dios te bendiga, siervo de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no hay acuerdo?
Pero de una tonterita chica podemos hacer algo grande. Y nos damos cuenta después cuando ya las cosas han pasado. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a su iglesia. Lo invito a ponerse de pie.